Bueno, hermanos, me da gusto saludarles un día más, como todos los miércoles, que estamos en estas jornadas sobre el tema de la evangelización, uno de los temas indispensables para el funcionamiento de la iglesia de hoy, como lo ha sido siempre. Estamos contentos de que cada semana se nos suman personas para que estudiemos juntos este espacio, ¿verdad?, que tiene que ver con la evangelización. Estamos en un seminario amplio que se llama la evangelización, el plan supremo de Dios. Hoy este día hemos estado anunciando la evangelización, un propósito bien claro. Es el tema que hemos estado anunciando para este día y vamos a entrar en ese tema este día para poder aprender, para poder desarrollarnos más en el contenido de la evangelización. Así que felicitamos a todos los hermanos que ya están conectados. Hemos estado viendo ingresar a la sala a más personas que están sumándose para este momento. Así que voy a comenzar, número uno, dándole gracias al Señor por este tiempo que vamos a tener. Esperamos que sea muy ameno y muy participativo, y también que sea de mucha bendición y desarrollo para todos nosotros. Y a la misma vez damos la bienvenida a los hermanos que se están sumando a través de la plataforma de Facebook y otros medios que van a estar integrándose, como las radios que de repente les transmitimos a través de la radio también el tema de la evangelización. Yo voy a orar en esta hora y también voy a tomar después enseguida una cita bíblica. Vamos a dar gracias al Señor. Padre Celestial, en este momento muchas gracias te damos por el privilegio que tenemos de exponer tu palabra, de estudiar juntos y de transmitir esto a través de las redes sociales y otros vínculos establecidos para que muchos otros puedan ser bendecidos con este estudio de tu palabra. Bendiga, Señor, a todo aquel que está necesitado de esta orientación, de esta didáctica cristiana a través de la evangelización, para poder ser más efectivos en la predicación del evangelio, en el establecimiento de tu reino. En el nombre de Jesús te damos hoy la gloria y la honra, Señor. Bien, vamos a abordar la palabra del Señor. Dice la Biblia en Juan capítulo 20, verso 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Interesante. Es evidente, quiero mencionar que es evidente que Jesús no dejó la obra de la evangelización sujeta a impresiones o admiración de nosotros. No tiene nada que ver con levantar autoestimas personales, egos, ministerios locales. No tiene que ver con que nos impresione las fórmulas, las estrategias, los métodos que nosotros tenemos para hacer la tarea. Nada que ver tiene ello con lo que Jesús hizo. Tampoco fue para favorecer conveniencias. No se trata de enriquecer ministerios. No se trata de levantar a unos más que otros. No se trata de intereses personales o conveniencias. La evangelización no se trata de favorecer a cierto sector humano y a otros no. Todo lo contrario, la evangelización para el discípulo es un mandato bien concreto, específico. Necesitamos centrar nuestra mente, nuestro corazón en conocer más las estrategias de Jesús para la evangelización, siendo concretos, siendo objetivos, no subjetivos, sino siendo teniendo metas, proyectos y propósitos a través de los cuales o para lo cual lo hacemos. Y los discípulos, a medida que seguían a Jesús, le captaban por instinto. Cuando ellos comenzaron a aprender acerca de la evangelización, no entendían 100% el propósito, no estaba claro para ellos o bien definidos los objetivos que Jesús tenía con el tema de la evangelización, cómo entrenarlos, capacitarlos, desarrollarlos y por supuesto más tarde enviarlos a evangelizar. Obviamente iban creciendo y aprendiendo con el tiempo, pero luego para ellos, después de haberse desarrollado un proceso que se lleva de forma progresiva, de forma ascendiente,
Para ellos estuvo completamente claro el tema de la evangelización, fue aclarado hasta que llegó a un punto que en ellos fue naturalizado, o sea, fue parte de la naturaleza de ellos, del ADN de los discípulos. Los discípulos a quienes el Señor se tomara 3 años o 3 años y medio en la capacitación, en el desarrollo, entrenamiento, en la fusión para la evangelización que se hacía entre él y sus discípulos, llegó a ser algo natural. La evangelización debe estar implícitamente integrada a la naturaleza de un creyente. No debería ser parte de nosotros como un programa más de la iglesia. La evangelización no debería ser parte de nosotros como un mandato del pastor, como una estrategia de una iglesia local. Debería vivir o estar en nosotros de forma inherente en la naturaleza que nos programó el Señor, que nos diseñó el Señor para hacer la tarea del reino, que Él nos comisionó con una orden muy concreta, muy definida, muy clara, como lo hemos dicho en la temática. En un discípulo verdadero, diríamos, no se debe ir a evangelizar, sino hacer evangelismo mientras estamos en los territorios. O sea, debe andar con nosotros la conciencia misionera, la conciencia evangelística, la conciencia del cumplimiento de la gran comisión, debe vivir con nosotros. Debe ser parte de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones o actitudes emanadas de nuestra voluntad, que hemos tenido la definición como creyentes de aceptar el desafío que el Señor nos hace. No debería ser como un programa más en la iglesia. La evangelización en la vida de una iglesia local, de un liderazgo, muchas veces, son muchas las ocasiones a las que a la evangelización se le trata, se le implementa como si es un deber que se hace una vez a la semana, una vez al 15 o al mes, o que se hace cuando se puede. En las iglesias perdemos espacios porque no desarrollamos, no entrenamos una actitud en el creyente que sea natural. Debe ser natural para el creyente hablar, presentar a Jesús. Para el creyente en una iglesia debe ser lo más natural hablar de su amor por Dios, de la experiencia de su encuentro con Jesús, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, que son los pilares fundamentales de la fe cristiana. Debería ser natural compartir con sus familiares, con sus vecinos, con sus amigos, no en una actitud formada por un seminario como este o por un programa diseñado para el desarrollo de esta congregación, de este creyente. Entonces debemos como creyentes aprender a respirar almas, a palpitar con el corazón la intención que tuvo Jesús con sus primeros discípulos, que era formar en ellos la pasión evangelística para que ellos la pudieran hacer en presencia o en ausencia física de Él, que ellos la pudieran desarrollar independientemente el Señor no estuviera presente cada día formando en ellos la expectativa, la confianza, el deber. Entonces, esta parte es un ingrediente al que le tendríamos que llamar natural. No debería ningún creyente salir a evangelizar forzado por nadie. Eso no funciona. O por un criterio de quizás de presión, de lucha interna. En las iglesias tenemos problemas con los cristianos para convocarlos a orar, para convocarlos a evangelizar, para convocarlos a servir, cosa que no debería ser si en este cristiano verdaderamente ha nacido Cristo, ha nacido la redención, ha nacido la esperanza de vida eterna, porque lo más sencillo es que como creyentes seamos felices haciendo lo que hacemos. Y la evangelización es hermanos, la actividad de la evangelización es una actividad natural en la vida de un creyente, como lo es comer, respirar, como lo es dormir, en aspectos naturales que nos provocan descanso, satisfacción, o nos provocan de forma natural fortaleza,
Así debería ser la evangelización en la vida de nuestras iglesias, de nuestra cristiandad, de nuestra forma de ser. Por eso digo, debemos respirar el ganar almas para Cristo, el hacer volver a los extraviados, a los perdidos, a Dios, a su punto de origen, a su naturaleza necesitada de redención. Por esto, Jesús ancló la evangelización sobre términos que no fueran confusos, sino simples dentro de la practicidad de la vida cristiana. Jesús se reunía para compartir la palabra de Dios entre medio de amigos como Lázaro, María, Marta, cenando con ellos en una casa. Y podía compartir las verdades del reino, las verdades de la palabra, de la poderosa palabra que conduce a la vida eterna, en casa de amigos, de socios, de vecinos, de compañeros de trabajo, de gente con la que convivimos siempre. El evangelismo no debería ser estresante, así como ir un sábado, un domingo, a tocar como lo hacen los testigos de Jehová una puerta y a tratarnos de vender una atalaya o tratarnos de vender una doctrina para la que han sido diseñados ellos. Para nosotros no, la evangelización es la naturaleza inherente del Espíritu Santo que vino a complementar o a continuar el trabajo que Jesús comenzó en la vida de un creyente, de un discípulo. Vino a poner su Espíritu Santo que siente la misma pasión, el mismo deseo, podría decir, de que las personas se salven. Entonces no debería ser. Por ello digo, la evangelización está sentada o cimentada sobre cosas muy claras, muy sencillas, llenas de la ternura, del amor de Dios, de la palabra que ilumina el entendimiento de las personas, que por sí sola conduce a las personas a considerarse pecadores necesitados de la redención, del perdón y de todo lo concerniente a la salvación. En los discípulos, hermanos, el ministerio del evangelista tendríamos que decir que no es para el pastor o para un evangelista en particular. Toda la iglesia somos convocados a ser los evangelistas de Dios, todos. Las iglesias no deberían sentar el ministerio del evangelismo o del evangelista sobre un cierto hermano llamado, dicen que predica bonito, que habla la palabra de Dios más profundamente, que tiene un concepto de profundidad. No, cada creyente es un evangelista, cada creyente. El ministerio del evangelista es para todos, porque el Señor dijo a todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Porque tenemos la necesidad de cumplir con la gran comisión, desde el más maduro hasta el más tierno en la iglesia, desde el pastor hasta el diácono, hasta el líder, hasta el conserje de la misma congregación del templo. Todos tenemos la obligación de dar cuenta sobre la gran comisión al Señor. Algún día le debemos de dar cuenta de las almas que ganamos para Cristo, para su reino, de aquellos a los que les predicamos, a los que les servimos de luz en medio de las tinieblas, que fuimos sal para su vida, un ingrediente que la sociedad necesita. Por esto Jesús pone esta evangelización sobre aspectos muy simples. Presentar el evangelio o las buenas nuevas, como traducido debería decirse, está sentado sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. No es un tema doctrinal de alta jerarquía o altos niveles eclesiásticos. Es un tema de conocimiento simple para todos los que somos discípulos en el reino de Dios. Esto es importante decirlo. Fue entonces así y asimismo es hoy. Jesús no les vino a enseñar un evangelio complicado a las personas. Evitó los usos y las costumbres para predicar el evangelio del reino. Puso el evangelio por sobre las tradiciones de los ancianos. El Señor puso el evangelio al alcance de ellos, yendo a las ciudades de ellos, a las aldeas de ellos, no haciéndolo desde la cátedra de Moisés, de donde se sentaban los maestros, los rabinos judíos. No lo hizo desde un podium inalcanzable, sino que él mismo se presentó ante ellos con el fin de que la gente pudiera ver y oír las evidencias del evangelio del Señor. Las evidencias físicas, tangibles, se pueden tocar, se pueden analizar, se pueden argumentar,
si fuera así necesario, porque el evangelio está sentado sobre cimientos muy simples en el reino de Dios, muy sencillos. A los que no han oído el evangelio de Dios de forma abierta, les es difícil, les es oculto las verdades eternas, pero a los que nos es dado la revelación, la inspiración del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que es el mayor ingrediente de instrucción, de guianza que tiene el creyente, nos es fácil o sencillo entender estas verdades eternas por las cuales las personas se van a salvar. Hay cosas en la vida que esconden a Cristo de la realidad de las personas. La tradición hace a un Cristo inalcanzable, a un Jesús demasiado envuelto en liturgias, en ceremonias, en dogmas. La tradición esconde a Cristo, como lo hizo la iglesia tradicional de donde todos venimos. Nos pusieron ídolos adelante, nos pusieron rezos adelante, nos pusieron pagos de indulgencias adelante y nos escondieron a Cristo. Y el evangelio es revelar a Cristo. El evangelio es algo diferente, algo práctico, está cimentado sobre la persona de Jesús. Está puesta en el escenario de lo visible, como dice Juan en el 1:14, y nosotros vimos su gloria. Cuando vieron a Jesús es haber visto la gloria de Dios, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se presentó frente a ellos y él les estaba diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Una persona es la que tiene el acceso, él es la vida eterna. Entonces, el evangelismo, la evangelización es presentar a Jesús así simple, transparente, sencillo, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, al Cristo con evidencia de que él es la salvación viviente. Pero cuando nos complicamos por las tradiciones, los dogmas, los reglamentos y escondemos a ese Cristo sencillo, entonces complicamos la evangelización. Complicamos la evangelización tratando de dar explicaciones que las personas no alcanzan a entender, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga la vida eterna. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don, un regalo de Dios, es un carisma de Dios, es una gracia otorgada al hombre por nada, no lo merece, pero es regalado, es el Hijo de Dios crucificado por nosotros y para nosotros, y resucitado el tercer día como evidencia de que en él se puede poner la esperanza para vida eterna. Entonces el evangelio no es complicado, las iglesias no lo debemos complicar. Los pastores, los maestros, los evangelistas, los diáconos, los servidores, líderes de grupos familiares, todas las formas de evangelización. No debemos complicar la evangelización. La evangelización es entregar a Jesús así como fue entregado él por nosotros, en persona, en vida, en evidencia de que él cambia, transforma, ama como ama a Dios. Ama las almas, no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y venir al conocimiento de la verdad no es aprender toda la Biblia de memoria, es entregar nuestro corazón a Jesús, el que nos amó sin que nosotros lo mereciéramos, de forma incondicional. Eso es evangelización. Evangelización no está por sobre nuestras expectativas, no está aquí por nuestros intereses, no está por aquí por nuestros elogios que podemos dar. El concepto de evangelización que el Señor pone en sus discípulos es que la gente o los discípulos aprendan a conducir a las personas a Él. El Espíritu Santo nos conduce a Jesús. La palabra nos conduce a Jesús, el centro de la salvación o de la necesidad de salvación de las personas. Los discípulos más tarde, según lo que entendemos en los evangelios, fueron enviados a evangelizar. Fueron enviados a evangelizar y era una evangelización objetiva para el mundo completo. Era integral para todas las naciones, trascendiera sobre todas las culturas.
trascendiera sobre todas las personas de diferentes colores, para que invadiera ciudades, filosofías, religiones, para que llenara la necesidad completa de cualquier gremio social donde quiera que este evangelio llegara, iba a ocupar ese lugar especial que solo puede ocupar Dios en la vida de una persona, de esa hambre y sed natural que tiene un ser humano para poder para este ser humano poder sentirse pleno, completo. Entonces ellos fueron enviados para lo mismo que el Señor fue enviado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que la gente no se pierda, para que la gente se salve. ¿Cómo es que nosotros queremos que la gente se salve, pero solo dentro de nuestro templo? No podemos creer en la salvación que hay en la calle, que hay en el parque, que hay en el puesto de trabajo, en nuestro hogar propio, en la casa del vecino. Las personas pueden ser salvos, como lo fue Zaqueo. Las personas pueden ser salvos, como el carcelero de la cárcel de Filipo. Las personas pueden ser salvos en cualquier lugar y cualquier circunstancia, siempre y cuando conozcan a Jesús. Nuestro propósito no es que sean parte de nuestra mega organización, de nuestra congregación que trabaja mucho con los números, con las estadísticas, con las posibilidades de alcance, de publicidad, etcétera. No es ese el propósito de la evangelización. No se trata de llenar tu templo, de llenar los asientos vacíos que tienes en tu iglesia. Se trata de poner a Jesús en el corazón de las personas. Ese es el verdadero vacío que existe. El Señor a la evangelización le dio vida como un contexto, o sea, caminaba con él. O sea, el evangelio que él predicó es: el reino de los cielos se ha acercado. En la persona de Jesús, en la persona del Rey, en el unigénito del Padre, en el que más tarde iba a ser crucificado por nosotros y quedar expuesto, su crucifixión, su muerte y su resurrección iba a quedar expuesto para su generación y para las generaciones venideras, hasta el último ser humano que habite sobre la faz de la tierra. Quedará la evangelización, el testimonio de la evangelización vivo en la persona de Jesús. Es ahí donde debemos aprender a identificar que evangelizar, hermano, no es un accesorio. Evangelizar no es para nosotros colgarnos un trofeo. No se trata de que me gané 15, 20, 30 para Cristo, que mi iglesia es más grande que la tuya. El trabajo de la evangelización no es un accesorio optativo para nuestra vida. Es obligatorio para un creyente que se cree creyente, que tiene la necesidad de ser reconocido como un discípulo en el reino de Dios. No es optativo, es mandatorio evangelizar para cumplir con el gran deseo de la voluntad divina, para cumplir con el propósito para el que el Señor realmente nos llamó. El Señor no nos llamó con la idea de que fuéramos espectadores llenando las bancas de nuestro templo. No nos llamó a nosotros, a ninguna iglesia, a ningún pastor, a ningún obrero ha capacitado para que se convierta en un líder tapahoyos, en una persona que cubre nada más con una responsabilidad y un deber. No es que se vuelva una persona apasionada por las almas. Todos los intereses de la iglesia, todas las capacidades de la iglesia, todas las membresías de la iglesia, todos los ministerios y habilidades que tengamos a nuestro alcance, debemos ponerlos a la disposición para que se cumpla la gran comisión, para que se cumpla la evangelización. La última ordenanza, la última magistral enseñanza de Jesús es que vayamos por todo el mundo y nos convirtamos en sus evangelistas, nos convirtamos en las personas que hacen real el plan de redención. Evangelizar debería ser para nosotros el palpitar de todo lo que hemos sido llamados a dos cosas: hacer y hacer. Ser es el carácter, ser es la personalidad, ser es el sentimiento que forma una persona, el razonamiento, el pensamiento, el ser, la personalidad, y hacer es la acción que emana de ese ser. El hacer no precede al ser. Tenemos que ser verdaderos cristianos primero. Tenemos que ser personas de carácter definido para los que estamos, para lo que somos. Nuestra comunidad, tu comunidad,
tu iglesia, tu barrio, tu colonia te necesita que tú seas un discípulo, que tu carácter esté formado para ser un discípulo que vive para estas cosas, que no tiene otra razón y otro propósito de vida, sino para qué vivimos, para qué pasamos por esta tierra, si no cumplimos con el propósito de Dios, no los propósitos de Dios, el propósito que es único y es redimir al hombre de su pecado, de la condenación al ser humano, así como usted y yo ya fuimos alcanzados por la gracia de Dios, otros también lo serán. Pero es a partir de que entendamos que para eso es nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestro conocimiento, entendimiento, nuestras pasiones, el sentimiento que Dios nos ha dado, nuestra capacidad de decidir, de elegir, de voluntariamente ser, es para hacer la evangelización. Claro, la evangelización va a tener diferentes formas de efectuarse, o puede aplicarse en diferentes metodologías, diferentes estrategias, pero eso no es lo importante, eso solo es parte de lo que una persona definió que es, y es que es para hacer la voluntad de Dios a través de la evangelización. Por ello, hay que tener bien claro que la gran comisión en la vida de un creyente es la que le da significado a todo lo demás, o sea, lo que se desprende de lo que hacemos para Cristo, es que en esencia se plantó de forma inherente con el nuevo nacimiento, de forma inherente en nosotros, en la naturaleza humana, en la naturaleza espiritual de un nuevo creyente. El Espíritu Santo inyecta un deseo ferviente por cumplir la voluntad de Cristo de forma inherente, nace con la nueva criatura. El Hijo de Dios ya se siente como una necesidad de servir. A veces lo que necesita es una orientación en ese servicio o un enfoque que muchas veces colaboramos los pastores, los líderes, los evangelistas, los maestros, colaboramos con orientar al nuevo creyente, pero no somos nosotros los que pusimos el deseo de amar a las personas, de servir a las personas, de evangelizar a las personas a través de este creyente. Solo lo hizo la obra del Espíritu Santo, porque es algo inherente, así como un creyente tiene ese deseo inherente, o digamos un ser humano que nace en el aspecto natural, tiene la necesidad de desarrollarse en su vocación, así el creyente de la forma igual en la vida espiritual tiene la misma necesidad. Y entonces es que el propósito se vuelve claro, propósito claro. La evangelización es un propósito claro. El creyente, desde que tiene uso de razón en las leyes del reino, en las promesas del reino, en la palabra de Dios, en el crecimiento espiritual, de forma natural se va aclarando, como en los discípulos iba aclarando la razón de su llamado. De nada serviría que el Señor les haya dicho, dejen sus redes por ahí, yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Quizás al principio no entendían ese concepto, pero a lo largo de los 3 años y medio en el caminar con Jesús, ellos iban cada vez más aclarando que ya no podían vivir para otra profesión, para otra vocación, más que no fuera para cumplir la comisión de que las almas se salven. Y allí se vuelve claro y se cumple la gloriosa redención de Dios. Si aquel día que lleguemos al cielo, llegamos con excusas y no con frutos, seremos confrontados como personas negligentes, personas que nuestro talento no lo supimos usar para glorificar a nuestro Dios. Si en aquel día que lleguemos a dar cuentas, nuestro ministerio no fructificó, no eclosionó, no se abrió a la evangelización, vamos a llegar poniendo las excusas y diciendo que otros nos enseñaron mal, poniendo quizás responsabilidades sobre el miedo, sobre el temor, sobre la duda, la incredulidad y todos los escenarios que usted y yo queramos poner como excusa. La evangelización es la razón por la que vivimos los pastores, los evangelistas, los maestros, los misioneros, los hombres y mujeres de Dios que van de área en área, de sector en sector, de país en país. Es la evangelización la razón. Pero si usted y yo no tenemos claro esto,
Es tiempo que le empecemos a pedir al Señor dirección, que nos aclare el propósito general, el propósito global. La intención de Dios es que no se quede ni una sola alma que oiga de Cristo, ni una sola, porque así lo dice la Biblia, hasta lo último de la tierra. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Hay todavía más de 7,000 etnias que no conocen de Jesús, ni siquiera han oído el nombre de Jesús. Y nosotros nos estamos peleando en una misma colonia por quién es mejor como iglesia. Es una incoherencia total, porque el Señor nos mandó a traerle luz al perdido, a traer luz en medio de las tinieblas. Y hay todavía generaciones completas, y hay todavía en el mundo entero idiomas a los que no ha sido traducida la Biblia, a las que no les ha llegado, generaciones a las que no les ha llegado un solo misionero. Y nosotros no queremos pagar el precio del discipulado correcto, que es morir a nosotros mismos y vivir para Jesús, porque eso es la evangelización en contexto definido. Se dice, entonces, lo que se dice y se hace debe ser congruentes. Queremos levantar instituciones educativas, levantémoslas para hacer la evangelización. Queremos tener programas sociales, hagámoslos para cumplir con la evangelización, no para engrandecer patrimonios, no para tener influencias, no para que le den el glamour del ministerio, para que le reconozcan su fama, su buen trabajo, su buen proceder. Es para cumplir con la evangelización. Queremos levantar iglesias, levantémoslas o trabajemos en ellas para cumplir con la gran comisión, con la evangelización demandada por el Señor. Queremos nosotros buscar el verdadero significado de todos los cultos. ¿Por qué se reúne la iglesia? ¿Por qué la iglesia trabaja con jóvenes? ¿Por qué hay ministerios de adoración que resalten la redención? Queremos saber o entender cuál es el propósito claro para que se hagan reuniones en nuestras casas, grupos familiares, altares, casas de paz, como le quieran llamar en los diferentes lugares. ¿Por qué es necesario que se apoye el ministerio de un pastor, de un evangelista, de un misionero, para que invierta usted sus recursos? Dios le ha dado a usted riqueza. Dios le ha dado a usted habilidades, dones, le ha dado a usted influencia, carreras, equipos tecnológicos para que se cumpla la evangelización. No para otra cosa. Aquí no se trata de levantar habilidosamente el nombre de otra persona, más que el nombre de Jesús. No se trata de nuestros logos, de nuestros egos. Se trata de Jesús, de la evangelización y su propósito, de la redención. Cuando hablamos de evangelización, no basta con decirlo, hay que hacerlo evidente, hay que hacerlo, hay que transformarlo en acción, hay que ir. Ir es un verbo, ir es una actividad. Así dice la gran comisión, ir por todo el mundo. Levántense, usen sus pies, caminen, usen sus recursos, su fortaleza, su salud, para que alguien escuche de Jesús. Porque la evangelización tiene sentido solamente si la hacemos, no si la decimos. Por ello es que yo en una clase cuando estábamos hablando de misionología, en la Academia Misionera Evangélica Mundial, yo estaba compartiendo la materia de misionología en su cuarta fase, o sea, su cuarta lección, ya cerrando. Dije a los estudiantes de misionología, no tiene sentido que nosotros hablemos de misiones si no las hacemos, y que usted aprenda toda la necesidad que hay en el mundo, pero no nos levantamos a hacer misiones, sea locales, sea territoriales, nacionales, internacionales, pero misiones, respiremos evangelización. Entonces no tiene sentido que levantemos tantos institutos bíblicos, tantas universidades, tantas iglesias, si estas a su vez se quedan pegadas a una banca, a un pupitre, a un cronograma de estudio, a una materia que les da conocimiento, pero no la vuelven a la práctica. Seamos hacedores, dice Santiago, no solamente oidores.
Entonces yo mencionaba, vamos a levantar una asociación misionera evangélica mundial para que nos una para hacer el mismo trabajo. Y de allí nace Amén, de una clase de misionología donde dice, bueno, vamos entonces a levantar un vehículo misionero donde quepamos todos y trabajemos en equipo y hagamos la evangelización y vayamos tras las almas y busquemos al perdido y lo atraigamos a Cristo. Y así nace la Asociación Misionera Evangélica Mundial, de la que hoy somos parte todos nosotros, todos los que estamos estudiando, todas las iglesias que se han vinculado, más de 3,000 ministerios, 150 emisoras radiales, tenemos coordinaciones territoriales en diferentes países, hemos celebrado caminatas misioneras, hemos ido a hacer congresos misioneros, hemos hecho eventos evangelísticos, estamos organizando cosas, seminarios, días mundiales de la oración, como las 24 horas de oración, y muchos otros seminarios de evangelismo para despertar al gran gigante dormido que es la iglesia. La iglesia es un gran gigante a nivel mundial de más de 700 millones de evangélicos en el mundo que todavía no alcanza a asimilar el propósito de la evangelización. Cuando lo logremos, cuando lo hagamos, vamos a provocar un gran movimiento que en 1 año, 2, 3 años, 5 años se va a haber conseguido un gran progreso que no se está logrando porque la evangelización parece ser que está puesto en la escala final, en una observancia entre medio de liturgias y de tradiciones y de dogmas y de formas administrativas que esconden el propósito de la iglesia. Como iglesia estamos desafiados, hombres y mujeres reales que debemos levantarnos, porque no son sistemas, son personas a las que el Señor llamó. El don del Espíritu Santo, la capacidad, el poder, los dones, los ministerios, las manifestaciones del Espíritu Santo, Dios las puso sobre usted, persona real, no sobre paredes, no sobre templos. No tiene nada que ver el templo con la evangelización. Perdóneme usted, pero el templo solo ha servido para encarcelar la palabra de Dios. La iglesia del primer siglo trabajó sobre el escenario de la evangelización 300 años seguidos sin construir un solo templo. No se dedicó a construir ni a amontonar templos, se dedicó a evangelizar, a llevar el evangelio por cada casa, en los rincones de la ciudad de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Pablo cierra la carta de Romanos diciendo que todo lo ha llenado del evangelio. Hasta allá, hasta el mundo conocido de ese entonces, todo lo que era el Imperio Romano, ciudad por ciudad, había sido recorrida transmitiendo el mensaje del reino, o sea, Cristo. Y entonces se trata de hombres y mujeres que debemos levantarnos y empezar a dar los primeros pasos. No se quede quieto ahí donde está, quieta donde está. Movilice, movilice. La evangelización es movimiento, es actividad, es caminar. La evangelización es hablar, la evangelización es transmitir, es contar la historia de Jesús. La evangelización es seguir hablando, haciendo ruido acerca del reino de Dios. La evangelización debe hacerse en medios radiales, en medios difusivos como el internet, como la televisión, de boca a boca, de persona a persona. La evangelización es movimiento, es movilización. Por eso comienza la gran comisión con ir. El verbo ir es caminar, es andar, es avanzar, es ir hacia el frente. Las circunstancias podrán ser adversas, pero si nos levantamos a dar esos primeros pasos, estamos cumpliendo con la asignación que Dios nos hizo. Él nos asignó la tarea a nosotros, no a los ángeles, no a personas desconocedoras, a personas conocedoras, a personas alcanzadas. La asignación está puesta sobre la iglesia. La comisión está puesta sobre cada creyente. La comisión no está para que se la dejemos a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. Es para que cada creyente la abrace y vaya y camine. Yo en este seminario de todos los miércoles no le voy a dejar de hablar de evangelización. Es la temática que va a consumir la cintura de la semana. Es la temática que vamos a estar abordando siempre, porque es un mundo, es un universo infinito cuando hablamos de las almas perdidas. Es la razón por la que el Señor dejó su trono y vino a padecer por nosotros. La evangelización es la única razón, el cumplimiento de la redención en el hombre es la única razón por la que Él vino a nacer como un ser humano en un pesebre, que Jesús tuvo que pagar un precio de dejar su trono de gloria. Y la divinidad no sujeta límites en la eternidad pasada,
vino a someterse, a sujetarse a un cuerpo mortal semejante a los hombres para venir a demostrar su amor, su gran bondad, misericordia para con nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo discutiendo en juntas de trabajos interminables? ¿Qué estamos haciendo? Haciendo reunión tras reunión para discutir a quién le toca barrer el templo, a quién le toca hacer la transmisión de este día, manejar una cámara, pero no hemos pensado en las almas, las que se siguen perdiendo, que están todavía en luchas internas. Atrevámonos a asumir nuestra asignación, activemos las cosas que tenemos por tradición asignadas. Son miles de creyentes, millones, me atrevo a decir, millones de creyentes pegados, sujetos a una banca de una iglesia, que nunca han sentido el más mínimo deseo por hablar con alguien de Jesús. Billones. Miren, son numerosas las iglesias que trabajan invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en organización, en liturgia, en dogma, en regla, en estrategia para cimentar una postura dogmática antes de ir por las almas perdidas. Y la inversión en evangelización recibe los más mínimos recursos de una iglesia, los más pequeños posibles. No se invierte para los vehículos evangelísticos, para los vehículos misioneros. No se desarrolla la cultura de la evangelización en una iglesia, porque parece ser que comisionamos a un pastor para que vaya a cuidar los 4, 10, 20, 50 hermanos que se le entregaron y los encierra dentro de una burbuja dogmática tradicional. Y parece ser que esa es nuestra forma de decir estamos evangelizando. No lo es, no lo es. Nos debemos sentir inquietados por el Espíritu Santo cuando no vemos progreso, no vemos almas salvándose. Cuando una semana en uno de nuestros cultos no llevamos ni un solo amigo, ni una sola persona desconocedora a que sea parte del culto evangelístico de los días domingos o de los días que se reúna la iglesia. Debemos sentirnos inquietados. Activemos los que tenemos sentados en la banca. La evangelización debe ser una actividad que levante, que inquiete, que despierte a los que están allí atados y están hablando historia, están hablando política, están hablando economía, dificultades en la sociedad, pero no están hablando de Cristo, no están hablando del Señor. Y esta es nuestra tragedia como iglesia. Nos debemos autocriticar para construir una conciencia, desarrollar una necesidad de cumplir con el propósito claro que el Señor dejó, porque la gran comisión da el banderillazo de salida, de marcha de la iglesia, que iba a ser incontenible en el mundo, que es como un río que arrastra, que completa todo lo que el hombre necesita. Entonces, esa parte es movimiento. Yo diría, levantémonos y hagamos inercia. Inercia es una ola que mueve, es un movimiento para que una iglesia no solamente levante, un creyente levante inercia, pero para que no se detenga, porque hacemos evangelización de forma parcial. Hoy sí, mañana no. Esta semana lo vamos a hacer, pero la siguiente semana no tenemos tiempo, porque estamos enseñando a creyentes que dependen de un programa que la iglesia somete cuando se reúnen los líderes o cuando se reúne el pastor con su junta directiva para organizarlo. Y la orden del Señor no es organizarlo, es ir. La orden del Señor es levantarse, hacerlo. Entonces, que Dios te use en su misericordia, con su Espíritu Santo, para que vayas, para que nos levantemos y hagamos la tarea, hagamos inercia, orientemos. Sí, eso es necesario, orientar para la dirección adecuada, para que no se pierda el rumbo. Sí, es verdad, hagámoslo. Pero no nos excusemos en que como la orden no me la ha dado el pastor, la orden te la dio el Señor hace 2000 años.
En su palabra está escrita, y si el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. La orden está intacta, así como fue dada, así como fue explícita para la iglesia del primer siglo, para la iglesia medieval, para la iglesia perseguida, para la iglesia reformada, para la iglesia moderna. Es igual. No tenemos excusa. Los grandes evangelistas del tiempo de la iglesia primitiva, de la iglesia media, de la iglesia reformada, de la iglesia de hoy, hermanos, cumplen exactamente la misma tarea asignada. Evangelice, evangelice, respire evangelización. Su iglesia no va a crecer si usted no va por ellos. Tiene que ir por esas almas. Tiene que hacerlo. La elección, el Señor eligió a sus discípulos, la elección, el Señor preparó a sus discípulos, los desarrolló. El Señor también los delegó. El Señor les enseñó cómo ejecutar la tarea. Los supervisó, cómo lo hacían. Pero todo eso es necesario. Pero nunca debemos olvidar que el propósito final por el que vamos a obtener la victoria es por hacer, por evangelizar, por hacer la evangelización, la tarea asignada. Nos podemos quedar contando historias de lo que pasó en el pasado, de lo que la iglesia ha hecho, de lo que la iglesia ha logrado. Nos podemos incluso hacer congresos señalando las victorias que la iglesia ha tenido, numéricas, económicas, patrimoniales, litúrgicas, etcétera, de la excelente doctrina que tenemos. Pero cuando dejamos de hacer la evangelización como un punto de partida y como una meta de llegada, como un todo de la iglesia, estamos carentes del verdadero propósito, que ninguno puede tener o puede negar, que las bases de la evangelización son las más simples y las más sencillas dadas por el Señor a una iglesia que no iba a tener ningún obstáculo para cumplirla, porque tenía asignado el poder del Espíritu Santo para lograrlo. Fue con seguridad. En aquel tiempo los primeros creyentes, ya cierro con esto, no tenían una Biblia como nosotros. No la tenían. No tenían una Biblia que contara con las 21 cartas del Nuevo Testamento, con los 4 evangelios, con el libro de los Hechos, con el libro de Apocalipsis. No la tenían. No tenían una Biblia recopilada a lo largo de los años por quienes Dios haya designado para eso. No tenían las ilustres enseñanzas del apóstol Pablo todos, ni tampoco las cartas pedrinas. No tenían todo. Lo que tenían es una ordenanza clara, que fueran por todo el mundo y predicaran a Cristo como la seguridad plena de vida eterna para el que cree en Él. Eso era todo lo que tenían. Y al Espíritu Santo que les acompañó en cada jornada de evangelización, en cada reunión masiva, en cada casa donde entraban, en cada lugar donde llegaban. Ese era lo único que tenían. Sin embargo, como tenían tan claras las enseñanzas que Jesús hizo de forma práctica, sencilla, las activaron y como resultado no ha habido otra iglesia de más rápido crecimiento que la iglesia de los primeros 100 años de la historia. No ha habido otra iglesia más llena del poder, del favor de Dios, con milagros, prodigios, maravillas hechas en el nombre del Señor a través de los apóstoles y de los discípulos que obedecieron este mandato, porque el poder del Espíritu Santo les acompañó con la autoridad del cielo que el Señor dijo que les daría a todos aquellos que predicaran en su nombre. Entonces, si usted quiere ver evidencia del poder de Dios, evangelice, porque es para glorificar al Señor que se evangeliza, y el Señor se glorifica haciendo, respaldando, caminando con nosotros, como dijo en la Gran Comisión: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto es con aquellos que evangelizamos. No esperemos los milagros o las maravillas de Dios respaldando a gente con intereses personales, con egos tan altivos o engreídos, que se olvidan de las almas perdidas y lo que quieren es levantar la fama, la popularidad, porque les llega más dinero cuando sucede una evidencia de esa manera en el ministerio de ellos. Evangelicemos para Dios. El propósito es claro. Así que yo hoy les quiero animar que usted y yo nos comprometamos con esa tarea. No tiene el fin o la finalidad cumplida este seminario que estoy dando todos los miércoles si usted no me dice: pastor, yo ya comencé a dar frutos, yo ya estoy ganando almas para Cristo, ya comencé un estudio bíblico en una casa de un amigo,
Ya entré a la casa de alguien que no se está congregando, ya le activamos su fe, ya le impulsamos a amar a Dios con todo su corazón, a entregarse, ya estamos trabajando con un necesitado, con un enfermo, en un hospital, en una cárcel, en una calle, ya estamos yendo, ya estamos buscando las almas, no con el fin de que crezca nuestra iglesia, es con el fin de que se salven, porque la iglesia puede ser un lugar muy bonito, muy acogedor, y de hecho así lo es el templo donde nos reunimos todos, pero el fin no es que nos sintamos tan satisfechos nosotros allá adentro, sino que otras almas se conozcan de Jesús. Les amamos en el Señor, hermanos. Gracias por conectarse este día. Gracias también a todos los hermanos que han estado conectados a través de la transmisión de Facebook. Es un placer como pastor poder servirles en este medio. Espero, como todos los miércoles, que el Señor les conceda el espacio para poder aprender más, para poder crecer, desarrollarse en la comunicación, y que cada uno de ustedes se vuelva en un ganador de almas para la gloria de su nombre. Bendito Que Dios me lo bendiga a todos. Amén, hermano. El que glorifique Amén, amén. en cada ministerio, en cada uno de ustedes. Amén. 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 Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima semana.